Vamos a empezar entonces la clase virtual número 3. La clase virtual número 3, los que pudieron acceder a ella y fueron leyendo algo, trata sobre la teoría del consumidor. Y digamos que hay diferentes teorías del consumidor. Nosotros vamos a ver la teoría cardinal, la teoría y la teoría ordinal del consumidor. En la teoría cardinal es como todo modelo, tiene una serie de supuestos, pero previo a ver los supuestos, tenemos que analizar, bueno, ¿por qué vamos a ver estas dos teorías que estamos planteando acá? En primer lugar, porque lo que quieren demostrar estas teorías es algo de lo que venimos hablando casi desde la primera clase. Lo que se quiere explicar es la ley de la demanda. La ley de la demanda, siempre decimos, es esta relación inversa entre precio-cantidad. ¿Por qué si aumenta el precio baja la cantidad demandada? ¿O por qué si baja el precio aumenta la cantidad demandada? Y estas teorías lo que tratan de hacer es explicar esto. En el caso de la teoría cardinal, como es un modelo económico, tenemos que analizar primero la serie de supuestos que la componen. Entonces, vamos primero a plantear cuál es la serie de supuestos y después vamos a ver algún aspecto introductorio a esto que estamos planteando. El primer supuesto es que este consumidor es racional y entonces acá tenemos que definir qué es lo que entendemos por racional. Para esta teoría, que el consumidor sea racional quiere decir que busca de maximizar su satisfacción, su placer, que en definitiva lo llamamos su utilidad. Entonces, ese sería el primer supuesto. El segundo supuesto es que este consumidor va a decidir entre dos bienes distintos. Sabemos que como consumidores tenemos una multiplicidad de bienes y servicios que consumimos, pero acá la teoría nos indica, y bueno, únicamente estamos viendo estos dos bienes distintos. Bueno, estos dos bienes, por supuesto, van a tener sus respectivos precios dentro del mercado. Y esta persona, a su vez, va a contar con determinado ingreso. Y acá la teoría tiene un supuesto también muy fuerte. Nos dice que esta persona no tiene ni ahorros anteriores para gastar de más, ni que tampoco se puede endeudar. Entonces, va a gastar todo su ingreso entre estos dos bienes. Piensen que si no ahorra, gasta todo su ingreso. Si no puede endeudarse, no puede comprar mayor cantidad de bienes. Y después, un aspecto importante que nos indica esta teoría es que este consumidor es capaz de indicarnos con una puntuación que es una puntuación imaginaria, por supuesto, que llamamos útiles, nos podría ir puntuando qué satisfacción o placer o utilidad le está dando cada una de las unidades de un bien que consume en un determinado lapso de tiempo. Entonces, los útiles, acuérdense que es una medida imaginaria. A medida que se va consumiendo mayor cantidad de unidades, esos útiles se van acumulando y entonces hablamos de utilidad total. Y un concepto adicional que surge de estos dos, de los útiles y la utilidad total, es la utilidad marginal. ¿Cómo definimos la utilidad marginal? Decimos, bueno, es en cuanto aumenta la utilidad total cuando esta persona consume una unidad más. Entonces, fíjense en ahí que tienen anotado un cuadro donde dice vasos de helados, nos va diciendo la cantidad de unidades, 0, 1, 2, 3, 4, y este consumidor nos va indicando la satisfacción a través de la utilidad total que le da el consumo de estos helados. Fíjense en que cuando no consume nada, la utilidad total es igual a 0. Cuando consume el primer vaso, la utilidad total que nos indica es 180. Vuelvo a repetir que es una medida imaginaria, podría diferir de un consumidor a otro si realmente hiciéramos esto, pero es el valor que nos está indicando este consumidor. En el segundo vasito, fíjense en que la utilidad total es de 260, en el tercero también es de 260 y en el cuarto es en el de 240. Entonces vamos a ver a través de la utilidad marginal cómo se va satisfaciendo este consumidor. Si ustedes se fijan, vuelvo a repetir el concepto, utilidad marginal es en cuánto aumenta la utilidad total al consumir una unidad más.
Entonces, para calcular la utilidad marginal tendrían que hacer esto. Cuando pasamos de 0 a 1 helados, fíjense en que la utilidad total varía de 0 a 180. Por lo tanto, la utilidad marginal va a ser 180. Cuando pasamos de 1 a 2 helados, fíjense en que la utilidad total pasa de 180 a 260. Por lo tanto, la utilidad marginal pasa a ser de 80. Cuando pasamos de 2 a 3 helados, la utilidad total es el mismo valor, es 260. Por lo tanto, la utilidad total es igual a 0. Y si pasamos del tercero al cuarto vaso, fíjense en que la utilidad marginal termina siendo negativa. La utilidad total pasó de 260 a 240. Fíjense en que ahora en el cuadro yo le fui incluyendo la utilidad marginal, ¿sí? Si se fijan, en la primera unidad dijimos la utilidad marginal es de 180, en la segunda unidad de 80, en la tercera de 0 y en la cuarta de menos 20. Entonces tendríamos que analizar un poquito las características que tiene la utilidad marginal. Por lo general se dice que en la mayoría de los bienes se cumple una ley que es que la utilidad marginal es decreciente. Fíjense en que se va haciendo cada vez más pequeña a medida que el consumidor agrega mayor cantidad de unidades consumidas. Por otra parte, si ustedes se fijan, en la tercera unidad, el consumidor tiene una utilidad marginal de 0. ¿Qué significa que este consumidor tiene una utilidad marginal de 0? Bueno, ahí nos está indicando que en la tercera unidad este consumidor se saturó. Y entonces fíjense en que si le obligan a consumir una unidad más, a consumir la cuarta, el consumidor nos está manifestando su desagrado. Esa unidad le está haciendo mal, por eso es que la utilidad marginal es negativa. Bueno, por lo general esto es en la mayoría de los bienes. Hay ciertas excepciones donde a lo mejor la utilidad marginal en la primera o la segunda unidad puede ser creciente. ¿Cuáles son estas excepciones que se suelen admitir? Una primera excepción sería en el caso de cuando, por ejemplo, comemos algún tipo de alimento que desconocemos, piensen en un alimento chico, por ahí se fueron al Caribe, alguna fruta tropical, entonces comen la primera unidad y todavía no le sienten el gusto. Cuando comen la segunda a lo mejor le empiezan a sentir el gusto y entonces eso le da mayor satisfacción, utilidad o placer. Cuando comen la tercera lo mismo, pero ya la cuarta es como que se van cansando y de nuevo la utilidad marginal comienza a ser decreciente. Otro caso que se suele mencionar como excepción es la de un coleccionista, donde la segunda pieza de colección extraña que consigue puede darle mayor satisfacción que la primera. Por supuesto que si encuentra una tercera, una cuarta, una quinta, esa pieza de colección extraña ya deja de ser extraña y tiene que bajar su utilidad marginal. Y el último caso, quizás el que a lo mejor se observa que la utilidad marginal continúa siendo creciente, es en el caso de las adicciones. Cualquier adicción de una persona, sea de cigarrillos, de chocolates o de lo que ustedes se quieran imaginar, provoca que la persona, a medida que va consumiendo mayor cantidad de unidades, se vaya cada vez teniendo mayor satisfacción, utilidad o placer. Bueno, esto era lo que incluía la tercera clase virtual. Vamos a continuar con lo que es la teoría cardinal de la demanda en la cuarta clase virtual. Bueno, muchas gracias.